El principio de este folleto, y voy a tratar de hacer como hicimos en la mañana, y puedo. Bien. La pregunta aquí que vamos a ver es la relación de nosotros con la ley del Antiguo Testamento. Y entonces, ¿sí lo ven? El folleto. Sí. Empezamos con Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, tenemos ese versículo que explica que en el hecho que Jesús vino, dice que aboliendo en su carne. Y entonces, Él vino y que habla de quitar o aboler las enemistades y la ley de los mandamientos. Mucha gente ha tenido problemas entendiendo lo que deben en el Nuevo Testamento. Vivimos en el tiempo del Nuevo Testamento, en esa época. Y hay mucha gente que tiene confusión de lo que, pues, cómo es su relación. Hay judíos que quieren obligar a los cristianos de estar bajo todos los mandamientos del Antiguo Testamento, igual como un judío. Pero vemos que ya que eso no es lo que quiso Dios para nosotros. Pablo peleó en contra de un grupo que se llama judaizadores. Y estos judaizadores eran gente que obligaban a los cristianos de seguir todo el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de cosas muy simples primero. En el Antiguo Testamento, una de las reglas, una de las leyes era simplemente que tienen que ir allá al templo. Los hombres que representan las casas de las familias judías tuvieron que ir a ofrecer un sacrificio cada año ahí en Jerusalén, en el templo. El templo no existe. Entonces, ¿cómo se van a seguir haciendo ese requisito cuando no hay templo? Entonces, ahí es donde empezamos con problemas, que simplemente no hay ninguna persona hoy en día que puede estar en de los requisitos de los judíos del Antiguo Testamento. Déjame explicar lo que yo entiendo que es la ley de los del Antiguo Testamento. Dios tiene unos principios. Esos principios son eternos, ya no son cosas que se cambian. Dice en Hebreos que Jesús no cambia. Y entonces Dios no cambia. Es lo mismo ayer y hoy y mañana. Pero la cultura donde vivimos nosotros como seres humanos sí cambia. Y esto es lo que tenemos que entender. Unos de los principios, esas leyes del Antiguo Testamento, como los 10 mandamientos, son eternos. Son cosas que a la verdad siguen vigentes. Hay otros que no. Y a la verdad, la diferencia es que hubo unos en que Dios les dio a los hombres los principios y ellos deberían aplicar esos principios
a las situaciones de la vida donde ellos se encuentran. No lo hicieron. Lo vemos con Adán y Eva y que dijo muy simple, no comes de este árbol o que vas a morir, y que lo hizo. Entonces, se rompió la comunión entre Dios y Adán y Eva. Pero cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, pues no tienes, vamos a decir, dos tipos de tela en el mismo prenda. Y entonces uno no entiende eso, pues a la verdad no se explica muy bien, pero estas leyes que son muy específicos como esto, son realmente aplicaciones de otros principios en la cultura de ellos. En el Nuevo Testamento no tenemos esta obligación. Esto lo vemos luego aquí en ese folleto. Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Una de las cosas, hablamos hoy en la mañana sobre que ya que Dios quiere hacer trato con nosotros. Yo expliqué de Isaías donde dice que aunque nuestros pecados son rojos, así manchados muy fuertemente, que puede ser blanco como la nieve. Y esto es lo que Dios se trata. Dios quiere que nosotros reconocemos nuestros pecados, este se llama confesión, y luego arrepentimos de esto y luego hacemos lo que quiere Dios, ¿no? Entonces, hay dos factores aquí y el primero tiene que existir para que ya que el segundo funciona. Primero es pecado y luego gracia. Gracia es que Dios nos da un regalo que no merecemos. Cuando vemos la ley entró, era muy intruso en la vida diaria de los judíos. Entró y que ya que explicó cómo que el hombre ya que no agrada a Dios en sus vidas diarias. Y entonces esto es lo que funcionó la ley que nos hizo un argumento tan fuerte que no podamos dar respuesta, que somos pecadores frente de Dios. Pero aunque es sin cualquier tipo de solución adentro del hombre, su situación pecaminoso, Dios hizo desde Adán y Eva, Dios ofreció salvación a toda la humanidad. Y entonces, esto es lo que ya que vemos es la gracia. Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo que llevamos a Cristo, que para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, aquí hay una palabra ayo. ¿Qué es un ayo? En los tiempos de los griegos, hubo filósofos y estos proponían diferentes soluciones a la vida. Y una de las cosas que ya que ellos muy pronto, que ya que hicieron, era discípulos. Entonces, unas personas se entrega su vida para estar sentado hacia los pies de un filósofo y de estudiar. Y luego empezó escuelas. Y en esas escuelas, las personas de influencia, las personas de medios, de riquezas, y ellos mandaron sus hijos. Y cuando llegaron los hijos, son jóvenes,
Es como nuestros jóvenes que van a la escuela y no aprenden nada. Están puro burlándose, puro durmiéndose, puro haciendo nada. Entonces, los padres, tuvieron esclavos y designaron a uno de los esclavos como un ayo. El ayo, es un esclavo ignorante que no sabe esas filosofías, ni sabe cómo escribir, ni leer, no sabe. Pero ese ayos tuvo una cosa, y era un palo. Y ellos vienen con los niños para que no se van de pintar, y que vienen ahí atrás de los niños, de sus sillas. Y ellos no saben nada de lo que están aprendiendo ni nada. Pero cuando el maestro hace una pregunta, el niño dice, yo no sé, o que ya que contesta y que dice, no, está mal. El ayo ya le pega así en la mano. Y entonces, ¿por qué me pegas? Porque no estás escuchando, no estás aprendiendo. Aunque no sabe el ayo nada, pero él sabe cuando está regañándole el maestro. Entonces, esto es un ayo, es una persona, es un esclavo, que a la verdad que no sabe nada de lo que están aprendiendo, pero están esforzando a la persona de fijar en las clases. ¿Ok? Entonces, ese es un ayo. Y lo que nosotros entendemos es que la ley del Antiguo Testamento es un ayo. Nos lleva a Cristo, ignorando qué es, de todo el asunto, pero nos esfuerza de, pues realmente de prestar atención. Hoy en la mañana que dije, ¿qué quiere Dios? Pues, toca la puerta, toca la mesa, y que quiere que nosotros sentamos con Dios y hacemos cuentas. Y que dije en la mañana, pero mucha gente, cuando ellos entienden que de hacer cuentas con Dios quiere decir que sus vicios ya que van a entregar, da la vuelta y se va a marchar. En ese caso, la ley sirvió para pegar a la persona. No, no te vas a levantar de la mesa, siéntate, 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 que le va pegando el ayo. Entonces, esto es cómo funcionaba la ley en el Antiguo Testamento. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, o sea, Jesús. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, la ley fue una ayuda para los del Antiguo Testamento hasta cierto punto. Lo lleva enseñándole de cosas sobre Dios, sobre lo que manda Dios. Pero todas esas cosas son flechas que indican a Jesús. Entonces, cuando las flechas ya indican, ve para acá, y tú vas para allá, y luego llegas a tu destino, entonces no necesitas las flechas. Y esto es el asunto. Todo esto de la ley del Antiguo Testamento era porque los seres humanos vagaban, vagaban de Dios. Recordamos, recordamos. Hubo un punto en el principio de la historia del mundo en que los hombres eran tan pecaminosos que Dios destruyó toda la tierra, menos salvo por Noé y su familia. Y entonces, ahí después de esto vino la ley, o sea, con Abraham, con Moisés. Y entonces, cuando nosotros entendemos que la ley fue para ayudar a la gente, para que ellos ven sus pecados. Entonces, Dios dice a Adán, básicamente, no come ese manzana y ya, vas a estar bien. Que hay muchas cosas que Adán tuviera que hacer para estar bien, pero el asunto es que no supo. Debería haber tenido conciencia
y con la conciencia que ya que no entra en esos errores. Pero como no fue claro, Dios lo aclaró en la situación de ellos, en la cultura de ellos, en ese tiempo. Entonces, así es la ley del Antiguo Testamento. Fue una aplicación a un momento en tiempo de los principios eternos de Dios. En el Antiguo Testamento vemos cosas que son principios eternos. Por ejemplo, Dios es santo, sed santo, porque Dios es santo. Eso no tiene tiempo. Eso no hay nada de deshacerse. Estamos bajo tanto como ellos como nosotros. Pero ese es un principio eterno. Es algo que no tiene aplicación a la cultura del momento, ¿no? Y entonces la ley refleja a nosotros nuestra pobre relación que tenemos con Dios. Nos dice lo que hemos hecho mal para que confesamos y arrepentimos. Entonces, esta cosa, como era pobre, y era pobre, Dios ya lo supo, pero lo hizo hasta fue el tiempo que llegara Jesucristo. Y en Jesucristo tenemos Él cumpliendo con toda la ley, pero en esencia deshaciendo la ley para nosotros. Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, el asunto de la ley se va con el asunto en el Nuevo Testamento, que Dios quiere que nosotros estamos buscando Dios, que estamos agradando a Dios con nuestras vidas. Dios lo puso, esta ley, para guiarles. Era un ayo, un tutor. Pero hasta que llega el Hijo, Jesucristo, Dios encarnado, entonces esto es el asunto, que viene Jesús y la ley se va a un lado. En Mateo 5:17-18, no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De las profecías, todo va a cumplirse. No hay nada de esto, ya que Dios manda algo y no pasa. Dios va a asegurar que todo pase. Ok. Pero dice que ya que Jesucristo mismo dice que Él vino para cumplir la ley. Y esto es donde nosotros vemos, ningún judío, ninguna persona puede cumplir con toda la ley. Pero todos podamos tener como nuestros archivos, nuestra cuenta con Dios, como si fuéramos que sí, por creer en Jesucristo, recibirle como nuestro Salvador. Entonces, tenemos cumplido toda la ley por medio de Jesús. Si tenemos Jesús como nuestro Salvador. Que hubo una transición, 2 testamentos, y el Antiguo Testamento era de una forma, el Nuevo Testamento es de otra. Romanos 6:14-15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Dios cambió las cosas con Jesucristo. ¿Hay menos que tenemos que cumplir con la gracia? No. Tenemos que agradar a Dios con nuestras vidas, aún bajo la gracia. Ahora, toda la ley que tiene muchas cosas complicadas y todo eso ahí aplicadas a la cultura del Antiguo Testamento de los israelitas en ese tiempo. Pero en una forma es más simple porque Dios manda el Espíritu Santo, Dios manda nuestras conciencias
de cumplir con lo que agrada a Dios. Y tenemos que entenderlo, tenemos que buscarlo. No está explícitamente puesto en el Nuevo Testamento como Dios hizo en el Antiguo Testamento. Pero a la misma vez que no estamos bajo tanto como el Antiguo Testamento, sí estamos bajo la gracia. La gracia exige que nosotros, básicamente, que nosotros tratamos a nuestro prójimo como queremos que Dios nos trata a nosotros. Que dice de hacer un muro así en el techo de su casa. Y eso es para que una persona que se va a visitar y sube ahí al techo, entonces no se cae. Pues estamos cuidando el bien y la salud de nuestros visitantes, nuestros prójimos. Aunque no nos da mandamiento, y las casas hoy en día no tienen eso realmente, ya que tenemos otras cosas, pero ya que nosotros tenemos así unas situaciones donde es a cada uno ya que tiene que ver, o sea, ponemos una chapa en la puerta de arriba y que no lo dejamos visitantes seguir ahí. En Jeremías 31:31, aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, lo que era ahí bajo el Antiguo Testamento, Dios va a hacer diferente en el Nuevo Testamento. Dice en 32, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová Dios. Jehová, daré mi ley a su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Conoce a Jehová. Entonces, en el nuevo pacto, nosotros, el Nuevo Testamento, donde vivimos nosotros, y ya que no vamos a hacer esta relación con la ley. Los judíos del Antiguo Testamento, por ejemplo, dice en el día de adorar a Dios, el sábado, para ellos, dice, no puede ser más que, no recuerdo exactamente la medida, pero es como 2 kilómetros de tu casa. Y entonces está restringido el viajar en el día de domingo. Ok, este reloj es mi posesión, es como mi casa. Entonces se va 2 kilómetros, se lo pone así en un arbusto donde nadie puede encontrarlo. Una cosa de su posesión y luego va otros 2 kilómetros y así va 20, 30 kilómetros. Se hace inválido la ley por romperlo. Que usa argumentos para que ya que pueden ir y pueden hacer lo que quiere. Y no estamos honrando lo que dice Dios. Dice en Levítico 27, santifícaos pues y sed santos. Entonces, esto es uno de esos principios eternos de lo que estamos hablando. Recordamos que en el Nuevo Testamento hubo judíos metiéndose en las iglesias cristianas y esforzando con sus argumentos, insistiendo que aunque son cristianos judíos, cristianos gentiles en el Nuevo Testamento, tienen que obedecer todo de la ley del Antiguo Testamento. Y Pablo opuso a estos judaizantes, judaizadores. Y entonces, esto es algo que lo vemos que el entendimiento de los ministros en el Nuevo Testamento era simplemente que no estamos bajo la ley. Nuestra actitud hacia la ley en Romanos 7, 5, 6. Dice, porque mientras estábamos en la carne, en las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. ¿Sí? El pecado causa la muerte, como ya te vimos en la mañana. Pero ahora estamos libres de la ley
¿sí? Entonces, ¿qué más claro que necesitamos que dice la Biblia? Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, otra vez, el Espíritu Santo, usando esos principios eternos que estudiamos en la Biblia, y nuestra conciencia nos guía para que obedecemos a Dios y hacemos lo que agrada a Dios. ¿Sí? Ok. Dice aquí en Gálatas 6:2, así cumplir la ley de Cristo. Si quieres pensar que ya que vamos a agradar a Dios por 10 mandamientos, pero si la gente están torciendo lo que dice cada mandamiento, ese no es el sentido atrás de cada ley, cada punto de los 10 mandamientos. Pero los principios eternos son lo que nosotros debemos ver, y esto es la ley de Cristo. ¿Sí? En Hechos 15:10, ahora pues, ¿por qué tenéis a Dios poniendo sobre la cerveza de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La ley sirvió un fuerte propósito de Dios, de mostrarnos lo que está mal en nosotros para que confesamos y arrepentimos. Y esto es el asunto. Los cristianos, ministros, apóstoles, en el Nuevo Testamento, tuvo la pregunta que si un gentil se convierte a Dios, tiene básicamente de seguir el judaísmo. Y dijeron que no. Dice el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado, de sangre. Y entonces, básicamente, refuerza lo que vimos un poco antes, que ya que no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, nosotros tenemos otra ley, que es la ley de gracia. El Espíritu Santo debe guiarte y convencerte cuando tú haces un maltrato a otra persona, haces un pecado, lo que no agrada a Dios. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, era un nuevo principio para los cristianos, los creyentes, después de la muerte de Jesucristo. Primero de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Okay? Vamos a hablar de motivos. El Antiguo Testamento vio muchos judíos bien dedicados a seguir a Dios y obedecer la ley de Moisés. Pero Dios no se agradó con ellos. Porque estaban haciendo esas cosas nada más para ir al cielo. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, el primer asunto que arde en nuestros corazones no es de ir al cielo, sino Dios. Amamos a Dios. Y este amor es que ya que amamos tanto a Dios, que queremos estar con Dios. Pero el que ama a Dios tiene que tener ese amor adentro de uno. Y este nos guía en otra forma. En lugar de destacar línea por línea de reglas, amas a tu prójimo. Y esto es que pues hay muchas cosas
que se aclaran que aunque tú haces, Dios no está agradado contigo, agradecido contigo. No le gusta Dios lo que tú estás haciendo. Esto es que ya, porque aunque estás haciendo técnicamente las cosas, no estás haciendo por amor de Dios, amor de otros. Tú tomas el amor de Dios y eres salvo y luego brillas este amor a otros. Y esto es más fácil que todas esas reglas. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que toda la ley, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Porque hay gente que dice, van a reclamar a Dios y dice, nunca me dijiste nada que no debo así robar, no debo a esto, no debo lo otro. Y entonces, y Dios dice, la ley dice claramente en eso. Igualmente que bajo la gracia, tú no haces nada dañino a tu prójimo, pero amas a tu prójimo. ¿Cómo es amor cuando tú rojas al prójimo? No. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, por Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley sirve para aclararnos que somos pecadores, pero supuestamente cumpliendo con la ley no va a salvarnos, ni ningún judío en el Antiguo Testamento, nada. Abraham creyó a Dios y le fue contado justicia, no por su cumplimiento con la ley, sino por su fe. La salvación en el Antiguo Testamento es igual en el Nuevo. Si uno confía en Dios, entonces es salvo. Crea lo que Dios dice. Entonces uno es salvo. Si uno obras que piensa buenas obras que ya que van a llevarle al cielo, va a caer corto, siempre. Y esto muy fácilmente es el asunto. ¿Okay? Vamos a parar ahí.